Muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 50 segundos. Un gusto saludarlos en este día viernes. Hoy es 28 de noviembre, termina el mes, termina la semana con el presidente Petro y todo el petrismo victimizándose, declarándose víctimas de la decisión del Consejo Nacional Electoral que impuso una histórica sanción a la campaña del 2022 en la que quedó demostrado violaron los topes. Y no en una cifra menor. Metieron a la campaña Petro, en ese momento campaña que estaba disputándose la segunda vuelta, en total entre primera y segunda vuelta, más de 5.152 millones de pesos por encima de lo permitido. Quiere decir, hicieron trampa. Sin embargo, el presidente Petro y sus amigos políticos, inclusive con las bodegas esta mañana, están atacando a los magistrados y en especial a uno de ellos, un conjuez que se llama Maher Abu Shihab, que es el que el presidente Petro responsabiliza por la sanción, aunque la decisión, la verdad, fue colegiada y fue una votación 6-3. No solo financiaron, no solo se volaron los topes, sino que metieron plata de lo que el Consejo Electoral llama técnicamente fuentes prohibidas, que quiere decir hicieron trampa aquí y allá. Claro que el Consejo Nacional Electoral, que es el gran descubrimiento del petrismo, es un organismo político, pero también es un organismo creado en la Constitución. Sus decisiones tienen la presunción de legalidad y de legitimidad y hace parte de la organización institucional que hay en Colombia. Están siendo blancos los magistrados del Consejo Electoral de toda clase de ataques esta mañana, inclusive de un video que borró esta madrugada el presidente Gustavo Petro, en donde aparecen supuestamente en un yate celebrando la decisión. La verdad es que algunos magistrados del Consejo Electoral estuvieron, es cierto, ayer en Cartagena, y es cierto que estuvieron en la bahía almorzando, pero no hay ninguna pista de que estaban celebrando la decisión, porque también en esa reunión de magistrados, en un acto social que el presidente Petro pone como prueba de que hubo una conspiración en su contra, también en esa reunión, en ese yate, en ese catamarán en Cartagena, había gente del pacto histórico. Los responsables de la histórica decisión hoy son altos vaqueros, no solo el señor Abu Shihab, Alfonso Campo, Maritza Martínez, Benjamín Ortiz, Álvaro Prada, todos de diferentes corrientes políticas, todos llegaron a la conclusión de que la campaña del presidente Petro fue mal financiada, financiada de carácter irregular. El gobierno la emprende contra uno de ellos, repito su nombre, se llama Maher Abu Shihab, que es un abogado penalista que es cierto, fue asesor en la época en que Néstor Humberto Martínez fue fiscal, que al presidente Petro eso le parece un pecado. Fue aspirante a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y también es cierto, fue abogado de la campaña de Federico Gutiérrez en el 2022. Pero repito, no fue solo el voto del señor Abu Shihab el que condena a la campaña del presidente Petro. La investigación duró año y medio. La conclusión del Consejo Nacional Electoral es que la campaña violó los topes tanto en primera como en segunda vuelta. El principal emproblemado, porque ya el presidente Petro salió del rollo, va a terminar su gobierno, eso sí, con una legitimidad muy manchada, es Ricardo Roa, que todavía no se pronuncia, es el presidente de Ecopetrol y fue el gerente de la campaña. La auditora, también emproblemada, se llama Marilucy Soto, la tesorera Lucy Mogollón, y tendrán que pagar parte de la sanción de 6.000 millones de pesos los partidos solidarios Colombia Humana y Unión Patriótica, que esta mañana están con el argumento de que esta es una conspiración de carácter político para deteriorar la legitimidad del gobierno del cambio. La verdad es que no hubo cambio en caso de que las campañas, que esta es la excusa del petrismo, que en caso de que sea cierto el argumento de que otras campañas hicieran lo mismo, esto lo que demuestra es que el petrismo o la campaña de Petro del 2022 no fue muy diferente. No está entre los sancionados el presidente Petro porque está protegido por el fuero presidencial, salvaguardado por una decisión de la Corte Constitucional. Sobre Roa esta mañana se conoce que la semana pasada, hoy hace 8 días, había presentado una tutela contra el Consejo Nacional Electoral alegando que estaban violando el debido proceso, tal vez sabiendo, como efectivamente sucedió, que vino la sanción. Bienvenidos, tenemos muchas noticias. Hablando de Ecopetrol, está en un problema muy grande el presidente Gustavo Petro, porque también el sindicato de Ecopetrol, que fue financiador de la campaña de Petro,
que está metido en el tema de la financiación ilegal, en tema de fuentes prohibidas. El sindicato se le abrió para utilizar un lenguaje de la jerga común al presidente Petro. Está oponiéndose a la venta del proyecto del Permian que tiene Ecopetrol y está en favor ahora el sindicato del abuso en favor del fracking. Después de escuchar al gobierno, el sindicato en una reunión de las últimas horas exigió que no vendan el proyecto del Permian, que es una de las banderas en el final del gobierno Petro. Y hablando de Ecopetrol, les contaré de la sorpresiva renuncia del presidente de la Junta Directiva, se llama Guillermo García Realpe, con lo cual ya son 2 sillas vacías en Ecopetrol, en su Junta Directiva, que tiene que aprobar los caprichos políticos. Su hijo Gustavo García va a aspirar al Senado en la lista de un petrista que es Roy Barreras. Historias buenas y malas esta mañana. Les contaré de la tragedia que hay en Popayán, donde fue asesinado un coronel del ejército colombiano. Una verdadera tragedia. El coronel estaba dirigiendo operativos antinarcóticos. La primera hipótesis es que son disidentes de Iván Mordisco los que mataron al coronel Rafael Granados Rueda. Era el jefe de operaciones de la Brigada Antinarcotráfico en el departamento del Cauca, asesinado, miserablemente, por sicarios en moto que le dispararon por la espalda cuando estaba llegando a su casa, una casa fiscal ubicada en Popayán. Y hablando del ejército, les contaré de la defensa del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que fue quien reintegró al general Huertas al ejército colombiano. El general Huertas fue sancionado, igual que el director de inteligencia de la DNI, el señor Wilmar Mejía, por la Procuraduría, metidos hasta el cuello, ambos en el escándalo de los contactos de Calarcá con funcionarios del gobierno, un escándalo que cada vez tiene más preguntas, no solo por el ocultamiento dentro de la policía, dentro de la fiscalía, que duraron 1 año y medio. Solamente reaccionaron cuando lo reveló Noticias Caracol el domingo en la noche. Alrededor de ellos, la Procuraduría lo sanciona, el ministro de Defensa dice que acata la decisión, que hay que proteger a la fuerza pública en momentos en que este general Huertas y el señor Mejía, el profesor de educación física, están involucrados en los contactos con Calarcá, a modo de infiltrados dentro de las instituciones en Colombia. Va a ser una mañana muy movida. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Es viernes, es 28 de noviembre, es el viernes de las ventas, es el Black Friday. Se están cumpliendo hoy 11 años de la muerte del gran Roberto Gómez Bolaños. Y hace 9 años fue el accidente, para quienes lo recuerdan, del avión que traía a los jugadores del Chapecoense. ¿Lo recuerdan? Un equipo que estaba intentando aterrizar un día como hoy en Medellín. La aerolínea se llamaba Lamia. Se mataron todos sus pasajeros aterrizando en el aeropuerto de Río Negro. Les contaré en segundos de la decisión de la Fiscalía sobre Carlos Ramón González, que fue hasta hace apenas algunos meses uno de los más poderosos del gobierno, hoy fugitivo y protegido por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. La Fiscalía lo llamó a juicio para que responda por corrupción, que es simplemente un llamado de atención alrededor de un escándalo, el de la corrupción dentro del gobierno, que sigue creciendo. Bienvenidos, estamos para acompañarlos. Llovizna en Bogotá en este momento, 6 de la mañana, 9 minutos. Aquí está el resumen de noticias que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Sala Plena determinó que la campaña presidencial del Pacto Histórico del año 2022 vulneró el régimen de financiación electoral, superó los topes legales y recibió aportes de fuentes prohibidas. El gobierno nacional salió en bloque a rechazar y a declararse como víctima ante la decisión del Consejo Nacional Electoral, que sancionó la campaña Petro Presidente 2022 por violar los topes electorales por más de 5.300 millones de pesos, 3.700 millones en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda. Con una votación de 6-3, los magistrados del CNE encontraron responsables de financiación prohibida a Ricardo Roa, gerente de la campaña para ese entonces y actual presidente de Ecopetrol. Igualmente a Lucy Mogollón, tesorera, y Lucy Soto, auditora. También les fue impuesta una multa de más de 6.000 millones de pesos. Los partidos políticos Colombia Humana y Unión Patriótica también deberán pagar 600 millones de pesos cada uno. Por su parte, el presidente de la República, Gustavo Petro, rechazó la decisión del Consejo Nacional Electoral, aseguró que no hay un solo peso
contra el narcotráfico en su campaña y responsabilizó de la decisión del organismo electoral al exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al expresidente Álvaro Uribe y al exfiscal Néstor Humberto Martínez. El ministro del Interior, Armando Benedetti. Hay acérrimos enemigos del presidente que han estado en la presidencia del Consejo Nacional Electoral atacando. Luego, esto es un ataque más del Consejo Nacional Electoral al gobierno. El precandidato Sergio Fajardo. Ricardo Roa hace rato que tendría que renunciar a Ecopetrol. Gloria Flores, directora de la Colombia Humana. Rechazamos tajantemente la decisión adoptada hoy por el Consejo Nacional Electoral. Juan Manuel Galán, precandidato del Nuevo Liberalismo. La decisión que tomó el Consejo Nacional Electoral hay que acatarla y hay que respetarla. Paloma Valencia, precandidata del Centro Democrático. Quien obtiene un cargo público rompiendo los topes electorales tiene como sanción la destitución. La suspensión tiene por objeto evitar que la persona involucrada interfiera en el desarrollo del proceso o que estando en el cargo vuelva a incurrir en la misma conducta que se está investigando o use su poder para favorecerse. Para evitar eso, entonces se ordena la suspensión provisional. Se conocieron las primeras decisiones contra 2 altos funcionarios salpicados por el escándalo por supuestos nexos con las disidencias de alias Calarcá, denunciado por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol. La Procuraduría suspendió provisionalmente de sus cargos al general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando del Personal del Ejército, y a Wilmar Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia, por supuestamente entregar información de inteligencia a miembros de ese grupo armado. Y a propósito del avance de la investigación por parte de la Fiscalía, la fiscal general Luz Adriana Camargo confirmó que la DIJÍN entregó con 1 año de retraso el material incautado del caso de alias Calarcá. Hemos encontrado una gran cantidad de información de carácter financiero que tiene que ver con el Frente 36 de las FARC, de manera que vamos a abrir también una línea de investigación financiera que viene o va a ser apoyada por la finanza para la delegada para las finanzas criminales. A pesar de que el presidente Gustavo Petro estuvo en persona hablando con los líderes de la USO para convencerlos de que el negocio de fracking en Estados Unidos hay que venderlo y que Ecopetrol corre el riesgo de perder esa inversión si la meten en la lista Clinton, no logró cambiar la opinión de los líderes del sindicato. Por una mayoría de 80%, están preparando una declaración en la que ratifican su oposición a la venta del Permian y van más allá. Le dicen al gobierno que es hora de entregar nuevos contratos de exploración y producción. César Loza, presidente de la USO. Ratificamos la solicitud de no venta del Permian por el impacto negativo que tiene contra las finanzas de Ecopetrol. El gobierno anunció hoy nuevas medidas en la lucha contra el narcotráfico, esta vez para ejercer controles frente al fentanilo. Un proyecto de ley para penalizar el ingreso de las sustancias que se usan en la elaboración del fentanilo. Habla el ministro del Interior. Hemos prohibido las sustancias que son precursoras para el fentanilo. Para la producción del fentanilo, y vamos a penalizarlas también, y vamos a penalizar el narcotráfico con el fentanilo. En Popayán fue asesinado el coronel del Ejército Rafael Granado Rueda, jefe de Estado Mayor de la Brigada Antinarcóticos del Departamento del Cauca. En medio de un plan pistola, hombres armados le dispararon a pocos metros de ingresar a las casas fiscales en el centro de la ciudad. Aunque el alto oficial fue trasladado a un centro médico, falleció por la gravedad de las heridas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita dar con los asesinos. Al respecto se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, el coronel Germán Manrique. Cualquier persona que tenga información, que tenga alguna imagen que haya sido captada momentos antes, durante o después de este hecho, esos son muy útiles para la Policía Judicial y les solicitamos que por favor nos los hagan llegar. El Ministerio de Defensa confirmó la imposición de una sanción económica, una multa a la empresa extranjera Bertol Systems, luego de un proceso administrativo que determinó un incumplimiento parcial en las obligaciones del contrato destinado a la adquisición de bienes para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le respondió al gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, asegurando que confunde las cifras de matrículas de vehículos en Bogotá y Cundinamarca, señalando que Bogotá necesita cerca de 10 billones de pesos para el mantenimiento y conservación de la malla vial. Si bien el número de vehículos que circulan en Bogotá permanentemente aumenta a un ritmo mayor
el ingreso por cuenta del impuesto de vehículos no aumenta a ese mismo ritmo. Estados Unidos ya tomó la decisión de escalar su lucha antinarcóticos, es decir, de pasar de los ataques a las lanchas con presunta droga en el Mar Caribe, que recordemos fueron más de 20, a hacer lo mismo o algo similar, pero en tierra, es decir, en el terreno, y eso pues se podría traducir en una invasión. Los traficantes venezolanos, que sí son muchos, pero no hay demasiados entrando por el mar, enviando sus venenos a Estados Unidos, donde matan a cientos de miles de personas al año. Probablemente pues esa gente no quiere estar entregando por mar y comenzaremos entonces a detenerlos por tierra también. La tierra es más fácil, por eso comenzaremos muy pronto, les advertimos, dejen de enviar veneno a nuestro país. Y claro, desde Caracas también se responde, lo hace el propio Nicolás Maduro. Les pido estar siempre imperturbables en su serenidad, alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación. Por su parte, el presidente Donald Trump informó de la muerte de Sarah Beckstrom, elemento de la Guardia Nacional que fue atacada cerca de la Casa Blanca en un acto que el FBI dice que fue terrorismo. Sarah Beckstrom of West Virginia, one of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. Desde Asia, el número de muertos por el incendio de Hong Kong asciende a 128 y unas 200 personas siguen desaparecidas. Las llamas ya fueron controladas. América de Cali consiguió un triunfo fundamental en los cuadrangulares de la Liga de Play tras vencer 2-1 al Independiente Medellín en el Pascual Guerrero, en un partido intenso y lleno de ritmo por la fecha 3. Adrián Ramos fue decisivo al marcar en los minutos finales, un gol que le permitió al América sostener sus opciones de pelear por un lugar en el gran final. El equipo mostró carácter para revertir un duelo que por momentos se inclinó hacia el DIM. Con esta victoria, América llega a 4 puntos y se mantiene tercero en el grupo A, pero quedó a solo 1 de Junior y Atlético Nacional, que lideran con 5 unidades. Estás escuchando Blue Radio.